Bienvenido, ingeniero. Esta es la presentación del proyecto Tablero Deportivo Digital fase 3, correspondiente a la práctica número 3 de la asignatura de microcontroladores. Este proyecto fue desarrollado por nuestro equipo conformado por David Sebastián García, Kenyamin Telles y John Alejandro Gutiérrez. El objetivo principal del proyecto fue aplicar nuestros conocimientos en dispositivos programables para desarrollar un sistema que permita la lectura de variables ambientales, el control del juego deportivo y la visualización de información en tiempo real, utilizando programación en Arduino, C++ y o Python. El sistema está basado en el microcontrolador Amiga 328 que gestiona las entradas de sensores como el de HT11 y el módulo de reloj RTC DS3231 que también incorpora displays 7 segmentos con comunicación RF utilizando el protocolo SPI para mostrar información, una micro SD para el almacenamiento de datos y una interfaz gráfica desarrollada en Python. El diseño modular del sistema incluye entradas como pulsadores y sensores, salidas visuales y almacenamiento de microSD. La comunicación entre el microcontrolador y la PC se realiza a través de UART, lo que permite la actualización de datos en tiempo real. Aquí observamos el flujo de datos desde los sensores hacia el microcontrolador y de este hacia las diferentes salidas, como la visualización en displays a través de comunicación RF, almacenamiento de microSD y envío de datos hacia la interfaz gráfica en nuestra PC. El código fue desarrollado en el entorno Arduino IDE utilizando estructuras modulares y funciones bien comentadas. Se implementaron rutinas para la lectura de sensores, control del cronómetro, comunicación serial y registros de datos. Nuestra interfaz fue programada en Python usando las siguientes librerías: Tinker para la visualización, PySerial para la comunicación con el microcontrolador y Matplotlib para graficar temperatura y humedad. Se incorporaron funciones como cronómetro, marcador en tiempo real y exportación de registros. En la fase de simulación se realizaron pruebas en Proteus para verificar el flujo lógico y el cronómetro. En la implementación física montamos los componentes en una placa, el microcontrolador, los RF, los sensores, el RTC, el microSD y los displays. Solucionamos problemas como el ruido de los pulsadores y la sincronización de datos en displays a través de los módulos RS por el protocolo SPI del RF y la microSD. El proyecto fue estructurado en varias fases, desde la introducción y el planteamiento del problema hasta la implementación y pruebas finales, y todo se está ejecutando en tiempos estimados, superando desafíos presentados. Diagrama de bloques. Para esta ocasión contamos con tres microcontroladores, pues se hizo la implementación de la comunicación inalámbrica mediante RF, esto con el módulo NRF24L01 a 2.4 GHz. Para el mando deportivo contamos con entradas provenientes de los botones, así como la recepción de datos del módulo. Por salidas tenemos la transmisión de datos y los datos que se van hacia la interfaz gráfica. En los tiempos de posesión únicamente se reciben datos, puesto solo se imprime o se muestra la posesión y los datos que se guardan en la SD. En el tablero deportivo tenemos la recepción de los datos para el tiempo juego, marcador, set y faltas, y la transmisión de datos o salidas del sensor y del módulo de tiempo. Continuando con la presentación, pues vamos a ver el algoritmo del mando deportivo. Tenemos entradas, que son los botones, y la recepción de datos, la salida, que es la transmisión de datos, interrupciones, y la configuración para la comunicación SPI del módulo. Como inicio tenemos la inicialización de las variables, seguido se procede a revisar el reset y el tiempo muerto, para de esta forma analizar la puntuación, si cambió, aumentó para uno o para otro equipo. Asimismo, la posición se varió para uno u otro equipo, y de igual forma la regla de los 14 segundos que se implementó para esta fase. Las faltas, si incrementa o decrementa, o si el plano no cambia. Y la comunicación RF, donde se enlistan los datos. Asimismo, la impresión por serial. Para la comunicación RF, el mando se establece el canal 120 a una velocidad de 2 megabits por segundo. Inicialmente, el mando empieza recibiendo datos y analizándolos para a los 5 milisegundos cambiar de estado y empezar a transmitirlos bajo este data packet. Y asimismo retornan los datos para después poderlos imprimir en serial y de esta forma en la interfaz gráfica o mandarlos a la microSD. Por otro lado tenemos los timers para el tiempo, asimismo la posesión, el tiempo muerto o la pausa, y el timer cero, que únicamente nos está contando un segundo para devolver un conteo. Por último procedemos a ver que el código compile y de esta forma concluir que el código del mando es correcto. Continuando con el algoritmo del calendario deportivo, tenemos las entradas provenientes del sensor de HT11, el calendario RPC y la recepción de datos del módulo RF. Para las salidas tenemos la cadena de caracteres para las pantallas, siendo la puntuación, las faltas y el set. También tenemos el tiempo de juego y la transmisión de datos del RF, como la comunicación SPI. Inicialmente se arranca teniendo la inicialización de todas las variables,
para de esta forma empezar a leer los datos tanto del sensor HT11 como del RTC. Y de esta forma pasar a la comunicación RF mediante un data packet en donde inicialmente se transmiten los datos que se están tomando y a los 5 milisegundos se procede a hacer la recepción para las pantallas y se retornan los datos necesarios. Y por último se hace la actualización de todas las pantallas y todo lo necesario. Finalmente se procede a hacer la compilación del código y para ratificar que es correcto. Compila, continuando con la presentación, procedemos con el algoritmo de posiciones, donde tenemos por entrada el módulo RF, estando en modo receptor, y la salida, la cadena para los tiempos de posición y los datos de la micro SD. Tenemos la interrupción timer 0 y la comunicación CPI respectiva. Inicialmente se inicializan las variables, es decir, los tiempos de posición. Para la comunicación RF tenemos la configuración respectiva y se empieza analizando, leyendo el data packet que viene del mando. Como el módulo RF y el de la micro SD comparten comunicación SPI, se tiene que hacer un switcheo del canal MISO para que mientras están leyendo, mirando los datos de uno, los del otro no se afecten. Esto para guardar datos cada segundo y seguido de guardar los datos se procede a actualizar las pantallas. La comunicación RF, entonces seguimos en el canal 120 con una velocidad de 2 megabits por segundo, esta vez simplemente la recepción de datos. La actualización de las pantallas, como ya se viene trabajando desde la primera fase, y esta vez el timer 0, que únicamente nos va a hacer un conteo de un segundo para el guardado de datos. Por último, se hace la compilación de código para ver que sea correcto. Y haciendo la última compilación, seguiría la implementación de los 3 microcontroladores teniendo su comunicación RF. Vemos que es correcto, por eso se procede con la simulación y la respectiva implementación en física. Continuando con el laboratorio, ahora observamos la simulación del proyecto. Entonces, ahora lo que tendremos va a ser la comunicación mediante RF inalámbrica de nuestro mando, el cual comunica los datos hacia el tablero y hacia los displays de tiempo muerto. En este caso, pues la comunicación RF la vamos a simular mediante envía datos por serie. Entonces, mediante el tablero, pues vamos a controlar lo que son las variables del partido. Entonces, una vez empezamos la simulación, podemos iniciar el partido y observamos cómo avanza el tiempo de juego y manejamos los datos. Entonces, estos datos los maneja este Arduino y se los enviará mediante el módulo RF al otro Arduino que controla el tablero para la visualización. Este también Arduino nos va a permitir controlar lo que es los sensores de temperatura y humedad y también el módulo de nuestro horario. Y este pues a su vez también enviará datos, en este caso a nuestro tercer Arduino, que pues el cual va a recibir los datos para visualizar el tiempo muerto, el tiempo de posición de cada equipo, y a su vez también en este va a tener el módulo de la tarjeta C, que en este caso pues vamos a observarlos mediante el serial. Entonces observamos acá lo que es el término en serial y observamos por ejemplo que la simulación del módulo horario es correcta porque vemos el día corresponde al mismo día de hoy, y también vamos a observar lo que es el módulo del sensor de temperatura. En este caso observamos que está en 32 grados. Y humedad de 33. Entonces vamos a aumentar lo que es la humedad. Por ejemplo, vamos a dejar en 57, en 60, y en la temperatura la vamos a disminuir a, por ejemplo, 26. Y pues actualización de los datos, vemos cómo se actualizó. Entonces vemos la humedad, la temperatura como se actualizó a 21 grados y la humedad a 60. Buen día, ingeniero. Venimos a hacer la presentación de la última fase del proyecto, compuesta por la comunicación inalámbrica mediante módulo NRF24 y la obtención de datos por interfaz gráfica por comunicación serial. Proyecto compuesto por Luis Colorado, David Sebastián García Monsalve y Alejandro Gutiérrez Páez. Dentro de la comunicación inalámbrica tenemos el módulo NRF24 L01, comunicación bidireccional entre el mando y nuestra pantalla, y unidireccional para la cancha y los tiempos de posición. Esto es, pues, en esta parte únicamente tenemos la obtención de datos para la memoria micro SD y en las demás están los sensores. Bien, dentro de nuestro tablero lo que vamos a tener va a ser el sensor de humedad y temperatura de HT11 y también el módulo de nuestro reloj. Bien, y pues este va a comunicar sus datos hacia nuestro mando,
el cual pues va a enviar todos estos datos hacia el tablero de los tiempos de posesión, el cual pues va a guardarlos en la micro SD. A través de solicitud del ingeniero se generó a través del código Python un archivo ejecutable de nuestra interfaz que solicita el ingreso de una contraseña para el cuidado de nuestra interfaz, y acá ya podemos iniciar con la conexión de nuestra interfaz. Después de que se realiza toda esta comunicación inalámbrica, también se realiza una obtención de datos a través de comunicación serial a través de esta interfaz gráfica, que antes de realizar nuestra comunicación, entonces seleccionamos nuestro COM y nos conectamos a él. De esta manera, inicializándonos con los valores presentes en nuestro tablero deportivo. Entonces vamos a tener nuestro tiempo de juego, nuestro set y nuestros marcadores y nuestros tiempos de posesión en sus valores iniciales, como se puede evidenciar en nuestra interfaz. También seleccionamos nuestros jugadores de juego. Entonces vamos 5 jugadores, le damos seleccionar, damos a aceptar y seleccionamos los 5 para visitante, seleccionar y damos a aceptar. De esta manera, en el lado derecho y el lado izquierdo tenemos el listado de los jugadores que se encuentran jugando, y acá el listado de los jugadores suplentes. Acá podemos ver que una vez empezó a recibir los datos de temperatura y humedad en tiempo real, la hora 6:45, 18:45 con 55 segundos. Acá mi compañero ya va a inicializar nuestro tablero, entonces le damos play, vemos como el tiempo empieza a decontar y acá nuestra interfaz también empieza con sus respectivos tiempos de posesión. Ahora van a poner un marcador aleatorio. Entonces 8 local, 6 visitante, que se va a evidenciar en nuestro tablero. 6 visitante, 8 local, y le vamos a agregar algunas faltas directamente acá. Vamos a colocar 3 faltas para visitante y 2 faltas para local. Faltas que se vamos a evidenciar acá y que vamos a poder agregar a nuestros jugadores. Digamos, tenemos 2 faltas para local que realizó el jugador Ale y 3 faltas para visitante que realizó entre el jugador Caicedo y el jugador López. Ahora, si queremos realizar un ejemplo, un cambio, porque este jugador ha cometido demasiadas faltas y el rendimiento ha sido bajo, entonces vamos a seleccionar al jugador Ale y le vamos a cambiar por González y vamos a realizar nuestra sustitución. De esta manera se nos va a actualizar el tablero con nuestro nuevo jugador mientras sucede el tiempo. Ahora podemos pasar al tiempo muerto. Entonces allá nuestro tablero pasó al minuto de tiempo muerto y aquí vamos a inicializar nuestro tiempo muerto, tiempo en el que no se puede realizar ningún cambio, simplemente las variables de cambios de temperatura y humedad. Vamos a esperar este minuto que pase. Acá, después de que sucedió el cambio, mi compañero pues nuevamente el árbitro da el inicio al partido y se reinicializa. Ahora vamos a esperar que el tiempo de posesión, durante que los jugadores van en camino a la cancha y realizan un tiro, ejemplo por ahí a los 9 segundos, van a realizar un tiro fallido a nuestra cancha y se van a ganar el rebote. Esto los devuelve a 14 segundos y si vuelven y lo hacen, vuelve y pasan los 14 segundos. Ahora el cambio de posesión de nuestro tiempo de posesión. Acá entonces ahora pasó a visitante y lo mismo el botón de los 14 segundos. Si llegan a 11 o 10 segundos, él va nuevamente a subir a 14, o sea, al valor más bajo. Bien, ahora lo que vamos a observar va a ser nuestros datos guardados en la micro SD. Primero pues vamos a desconectar la limitación de nuestro tablero de tiempos de posesión y vamos a extraer nuestra micro SD. Bien, una vez ya con la micro SD, lo que realizaremos va a ser conectar esta a nuestro computador. Listo, una vez lee nuestra micro SD, pues vamos a abrir el archivo, que en este caso va a ser un archivo TXT llamado datos. Y pues en el archivo TXT datos vamos a observar todas las variables solicitadas en el laboratorio, como la fecha, la hora, también el registro del tablero y pues la humedad y todo esto. También pues vamos a observar que pues la fecha de guardar va a ser igual a la que tenemos en el computador, y pues los tiempos de juego van a ser muy parecidos a los tiempos que se manejan realmente. Por ejemplo 6:51, que fue hace un momento el último dato guardado, y pues acá 6:53. También podemos observar el cambio de nuestro tablero de posesión, pues el tiempo de muestreo de nuestra tarjeta SD es de un segundo, pues lo tenemos, por ejemplo, de 8:17 pasa a 8:16, lo que es un segundo. Asimismo, en el horario de nuestro horario local. Bueno, se logró una integración efectiva entre tres Arduinos, uno para distribuir funciones de control, visualización y almacenamiento, aplicando los principios de diseño modular en sistemas embebidos. El principal reto fue conectar el módulo NRF24L01 y la micro SD, ya que comparten el bus SPI. Esto permitió afianzar el conocimiento sobre manejo de periféricos y resolución de conflictos de comunicación. El proyecto cumplió con los objetivos planteados al implementar un tablero deportivo funcional con transmisión inalámbrica
registro de datos y sensores, demostrando su aplicabilidad en escenarios reales.